Buenas noches, bienvenidos a nombre del Colegio de Periodistas de Lima, de la directiva 2024-2025. Agradecemos su presencia hoy, colegas, a este importante webinar de estrategias y manejo de crisis en el sector salud, ¿no? Hoy nos acompañan grandes ponentes, pero vamos a iniciar esta actividad académica 2025 con la inauguración de este importante evento académico a cargo del licenciado, al- a- al- del licenciado Carlos Basurto, ¿no? Así que vamos a darle el pase a nuestro vicedecano, Carlitos Basurto, quien va a dar inauguración a este importante webinar. Buenas noches, bienvenidos a este primer webinar de este año que inicia el Colegio de Periodistas de Lima. Estamos muy contentos por la acogida que ha tenido el tema. Tenemos más de 100 inscritos que ha sobrepasado nuestra capacidad de Zoom. Por eso que vamos a abrir también este webinar a través de las redes sociales para que haya una mayor participación del público. Tenemos dos expositores muy buenos, Henry Honra y Mari Roncal, que seguramente nos van a ilustrar bastante bien sobre las estrategias de comunicación en manejo de crisis en el sector salud. Claro que está limitado ahora el sector salud, las crisis se presentan constantemente en todos los sectores del elemento estatal, ¿no? Incluso del sector privado. Hace poco hemos tenido el escándalo de los sueros contaminados que lamentablemente han causado fallecimientos. Así que las crisis están permanentemente en nuestro sector público y en nuestro sector privado. Así que para que tengamos los elementos, para que podamos enfrentar bien, para saber manejar bien este tipo de situaciones que lamentablemente se presentan frecuentemente en todas las instituciones, esperemos que este webinar les sirva de algo, que les sirva muy bien. Tenemos dos expositores buenos, así que todas las preguntas, todas las interrogantes que ustedes tengan, háganlo con toda confianza. Por encargo del decano de Lima, de Andrés Zúñiga, le agradecemos permanentemente que estén asistiendo permanentemente a nuestros cursos de capacitación. Este es el primero de este año y esperamos que nos sigan acompañando con los otros eventos que estaremos anunciando próximamente. Así que deben estar atentos a nuestras redes sociales, que ahí estaremos comunicándonos qué otros cursos vienen. Les adelanto que ya viene un segundo taller de inteligencia artificial, así que estén atentos para que se inscriban y participen. Así que nada más, aprovechen al máximo este conversatorio, saquen el jugo a los opositores y bienvenidos, y declaro inaugurado el webinar. Agradecemos la presencia de nuestro vicedecano, el licenciado Carlos Basurto, y a continuación vamos a dar ya por inicio a este webinar importante, Estrategias de Comunicación y Manejo de Crisis en el Sector Salud. Hoy nos acompañan dos ponentes muy importantes, tanto de instituciones como eSalud y también el Ministerio de Salud, que es el ente rector en el Estado, ¿no? Hoy nos acompaña nuestra colega, la licenciada Mari Roncal. Ella es licenciada en Ciencias de la Comunicación, magíster en Comunicación y Marketing. Cuenta además con estudios de maestría en Comunicación Política, estudios MBA, formación especializada en Gestión Pública. Actualmente cursa un doctorado de Comunicación con enfoque en Comunicación Estratégica aplicada a la gestión institucional. Posee además más de 20 años de experiencia profesional en el sector público y privado, desarrollando e implementando estrategias de comunicación interna, institucional y de gestión del cambio. Actualmente se desempeña como asesora de la Oficina de Gestión de la Calidad en Salud, donde lidera componente comunicacional orientado a la mejora continua de la cultura organizacional y la humanización del servicio. A lo largo de su trayectoria ha participado en procesos de alta complejidad, gestionando la comunicación
en contextos sensibles y de crisis, con un enfoque basado en la oportunidad, la transparencia, la empatía y la articulación institucional. Le vamos a dar la bienvenida a Mari Roncal para que pueda darnos su exposición. Ella nos va a acompañar en esta primera parte y en la segunda parte vamos a hacer la presentación de nuestro segundo ponente, el licenciado Henry Horna. María, por favor, para que puedas dar inicio a tu exposición. Te escuchamos. Muy buenas noches con todos. Agradezco mucho al Colegio de Periodistas de Lima por darme esta oportunidad de llegar sin duda, a grandes profesionales, colegas de acá del colegio. Permítanme, por favor, iniciar la exposición. Voy a proceder a compartir mi PPT. Hoy voy a compartir con ustedes algo que he vivido de muy cerca, la comunicación en crisis y en esta oportunidad la comunicación en crisis desde el Seguro Social de Salud. Quiero que sepan que esta presentación no solamente tiene teoría, tiene historias, tiene errores y por supuesto también aprendizajes. Vamos a hablar de cómo comunicar en crisis en esos momentos donde absolutamente todo parece desbordarse. En esos momentos, nosotros como comunicadores es donde entendemos realmente la importancia de la palabra. ¿Qué es una crisis en gestión pública? Una crisis es muchas veces la consecuencia de una cadena de decisiones que no se explicaron bien, o en todo caso, que se explicaron tarde. Una crisis en gestión pública es una situación inesperada o no controlada, que sin duda amenaza la estabilidad de cualquier institución y que definitivamente puede tener un impacto negativo en la ciudadanía y sobre todo en la confianza de las personas. Pero si ustedes me permiten, quiero agregar algo más. La crisis no se enciende por lo que ocurrió. No siempre se puede evitar el evento negativo, pero siempre que comunicamos con empatía, con oportunidad y con respeto, el impacto tal vez se pueda contener. Insisto, la crisis no estalla por lo que pasó, sino por lo que no se explicó. Y eso en gestión pública lo debemos de asumir con mucha humildad. No todas las crisis se pueden evitar definitivamente, pero todas, absolutamente todas, se pueden gestionar mejor si comunicamos a tiempo, con empatía y por supuesto con mucha responsabilidad. ¿Cuáles son las características clave en la crisis? ¿Cómo sabemos que estamos realmente en una crisis? Cuando hay ruptura en la normalidad institucional. Esto afecta los procesos, las decisiones o los servicios que estaban funcionando regularmente. También cuando hay alta exposición mediática, porque eso ya genera la presión social, política y por supuesto los medios están ahí llamándonos seguramente a todos y preguntando qué es lo que ha pasado. Y cuando hay un impacto directo en la ciudadanía, cuando este impacto afecta los derechos, los servicios, los recursos y principalmente la confianza de la población. Cuando pasa esto, sí o sí, necesitamos respuestas rápidas y articuladas. Es importante, muy importante tener protocolos, pero mucho más importante es tener los principios claros, que es cuidar a las personas, decir la verdad y siempre actuar rápido.
Vamos a dar algunos ejemplos comunes de crisis en gestión pública. Estos ejemplos, sin duda, todos los que estamos acá en la sala lo conocemos muy bien. Todos los días vemos en los noticieros casos de corrupción, denuncias por negligencia, abuso, discriminación, colapso de servicios, de hospitales, desastres naturales, fallas en algunos procesos logísticos, parálisis institucional por algunos conflictos también políticos. Estos no son titulares lejanos a nosotros, son realidades que si no la enfrentamos, corremos el riesgo de que crezcan. ¿Cuáles son los errores que no debemos repetir? A ver, muchas veces el error más grave no es el hecho en sí, sino el silencio. Yo en la experiencia que tengo he visto cómo los pacientes muchas veces se sentían más indignados por la indiferencia, por el silencio, que por el error mismo que se había cometido. Por eso siempre insisto con algo. Comunicar no es solo informar. Comunicar es empatía. No debemos de olvidar eso. ¿Y cuáles errores son los que he visto una y otra vez? Y por supuesto que también los he cometido, pero siempre de los errores se aprende. Esperar el comunicado perfecto. Lo perfecto es enemigo de lo bueno. En crisis siempre se repite, el tiempo es oro. Que se espera tener absolutamente toda la información, ya se llega tarde. Dejar que cualquiera declare. Siempre se debe de tener un vocero preparado, porque una mala frase puede ser peor que el hecho original. Olvidar al paciente. Muchas veces, al momento de redactar el comunicado o la nota, nos dedicamos tanto a proteger la institución que nos olvidamos de lo importante que es al paciente. La frialdad en el mensaje. No podemos ser fríos, lo técnico no basta, siempre tiene que haber empatía en el mensaje. Y un error que nunca debemos cometer es no aprender de esta crisis, porque si es que no hemos aprendido de esa crisis, vamos a cometer el riesgo de volver a cometer el mismo error y generar nuevamente la misma crisis. Las crisis no se enfrentan solas. Hemos aprendido que cuando el área de comunicaciones no es parte fundamental del equipo de decisión, sino solamente quien se encarga de hacer el comunicado final, ya se llega tarde. Por eso, siempre se debe de impulsar los comités de crisis institucionales con un liderazgo real. Eso es clave para contener una crisis. Repito, las crisis no se enfrentan solas. Nosotros debemos articularnos y todo tiene que ser rápido. Por ejemplo, en el Seguro Social debemos articularnos con diversas gerencias, con la Gerencia Central de Operaciones. ¿Por qué? Porque es la gerencia que conoce lo que ocurre en cada lugar. Sea la crisis en Tumbes, en Piura o en Tacna, la Gerencia Central de Operaciones debe de tener mapeado qué fue, quién fue, y ellos nos articulan a solucionar. Asesoría legal, porque ellos nos ayudan mucho a cuidar y a proteger la institución para que al momento de realizar algún comunicado tengamos mucho cuidado con las palabras. La Oficina de Calidad y Humanización. ¿Por qué? Porque esta oficina es la que identifica las oportunidades de mejora. Esta oficina es la encargada de que ese error no se vuelva a cometer. La Oficina de Atención al Asegurado, porque son los que nos ayudan con la contención de los pacientes y sus familias. Es el contacto directo con el paciente. Y por supuesto, alta dirección, porque ellos nos brindan el apoyo institucional y político. Ellos son los que van a definir cuál es la postura, cuál es la voz, cuál es la respuesta institucional. Repito una vez más, la crisis no se resuelve solo desde el área de comunicaciones. La crisis es un tema que se resuelve en equipo.
y para eso es fundamental el comité de crisis. Actuar en minutos, no en horas. En crisis el tiempo es oro. No hay espacio para el vamos a ver, espérate un ratito, espera que termine esta reunión. No, porque cada minuto sin respuesta puede ser un tremendo disparador de indignación y de desinformación. En más de una crisis, siempre lo que contuvo el daño no fue necesariamente un comunicado, sino fue de repente un tuit bien pensado a tiempo. Una primera respuesta, aunque sea corta, puede calmar la indignación. Estamos atendiendo el caso, daremos información en breve. El tema de la respuesta tiene que ser en minutos, no en horas. Ese es el margen que tenemos en salud. Otra de las claves, hablar con empatía y con precisión. No se trata solamente de sentir. A veces nosotros pensamos que comunicar bien es soltar cifras o que basta con decir lo que sentimos. No, lo que toca es equilibrar empatía con la información. Yo en la experiencia he comprobado que cuando el mensaje dice lo lamentamos, pero también explica por qué ocurrió, qué se está haciendo y cuándo habrá resultados, se recupera algo de lo que es muy difícil volver a ganar, un poco de confianza. Por ejemplo, en una situación que hubo una crisis de colas. Ayer atendimos a 240 personas, tuvimos hoy el doble de la demanda habitual. Pedimos disculpas por la espera, pero hemos reforzado al personal y extendido el horario. Empatía y precisión. Algo de casuística. Permítanme comentarles algunos casos reales. Todos seguramente se acuerdan que hace algunos meses tuvimos este tema en el Seguro Social y que los medios titularon así: es salud, pacientes pierden la vista tras negligencia médica, escándalo en salud, operan ancianos de cataratas y les terminan extirpando los ojos. ¿Saben cómo se manejó esta crisis? Cómo fue muy importante la articulación del comité de crisis, porque lo que marcó la diferencia acá no fue el comunicado, sino fue la llamada directa, la visita, el rostro humano, la comunicación real, face to face, en este caso, la oficina de atención al asegurado directamente con las familias. Más allá de cualquier comunicado, lo que calmó la indignación fue la comunicación directa con las familias. ¿Por qué? Porque los escucharon, los entendieron. Y ese día todo el equipo se dio cuenta, se llegó a la conclusión de que la mejor estrategia de comunicación es la escucha activa. Y por supuesto, también salimos con los comunicados. Es lo que dijeron los comunicados. Lamentamos lo ocurrido, el tema de la empatía. Hay que cuidar mucho, no dar información médica. A lo mucho lo que podemos decir es que están recibiendo atención médica especializada, pero jamás se debe de especificar que han sido operados de tal cosa, que están siendo atendidos por cual cosa. Eso hay que cuidar mucho la reserva de nuestros asegurados. Y luego, ¿cuál es el compromiso? Se está acompañando integralmente a las familias, a nuestros pacientes, y por supuesto, se está brindando todas las facilidades de información requerida a todas las autoridades competentes. Este fue el primer comunicado con el que salimos, pero también paralelamente las otras oficinas de atención al asegurado, la oficina de operaciones, ya estaba haciendo la contención y el apoyo requerido para, no solamente para los asegurados afectados, sino también para las familias. Posteriormente, salimos con un segundo comunicado. Este segundo comunicado ya tenía algunos resultados.
¿Y cuáles eran los resultados? La instalación del comité ético y la separación inmediata de los funcionarios responsables del servicio. Y por supuesto, no se perdió la empatía. Desde el principio reiteramos nuestra solidaridad, finalmente reafirmamos nuestro compromiso y se informa también del acompañamiento integral que se está brindando a las familias. ¿Cómo respondieron los medios? Esta fue la noticia que sacaron los medios luego del comunicado. Que Salud separa a médicos y anuncia sanciones por caso de pacientes que perdieron la vista. Luego de esto, quedó el tema por el momento ahí. Este es otro caso. Este es otro caso de crisis de hace 16 años. El presidente de ese entonces inauguró el Hospital San Isidro Labrador, que quedaba en Santa Anita, que queda en Santa Anita. 2 días después, los medios fueron a verificar las instalaciones del hospital recientemente inaugurado y lo encontraron cerrado. Entonces, ¿qué es lo que titularon? Alan celebra inauguración Bamba. Todos los medios hablaban de una inauguración Bamba. Y estas eran las noticias. García se burló de los ancianos. El entonces presidente del Consejo de Ministros salió a exigir sanciones para los responsables de la inauguración. Pero ¿cuál era la situación real? ¿Era acaso ese un hospital Bamba? No, el hospital existía, estaba la nueva infraestructura, estaba el nuevo equipamiento y estaban todos los nuevos profesionales contratados para que trabajen en ese hospital. ¿Cuál había sido el problema? Un error en comunicación, porque nunca se les informó a los medios de que ese hospital tenía que estar en un periodo de prueba, en una marcha blanca, que iba a durar 15 días. Entonces, al no comunicar eso, al no indicar de que este hospital iba a estar en periodo de prueba y ellos fueron, se generó esta crisis. ¿Cómo se solucionó? Se invitó a todos los medios de comunicación a que visiten el hospital, a que conozcan la nueva infraestructura. Entonces ellos lograron verificar in situ que verdaderamente el hospital existía y tenía equipamiento y la infraestructura era nueva y los profesionales de salud estaban listos para atender una vez pasada la marcha blanca. Y esto es lo que luego informaron. El presidente del Consejo de Ministros de ese momento tuvo que retroceder en las declaraciones y también intervinieron algunos stakeholders, los congresistas del momento, a confirmar que estaba funcionando, que ya iba a empezar a funcionar en realidad con total normalidad el hospital. Continuamos con las claves: el hecho, el impacto, la respuesta y el compromiso. Esta fórmula nos obliga a no huir del hecho, a no ocultar el impacto, a asumir lo que estamos haciendo y sobre todo a dejar un compromiso claro, porque una crisis sin compromiso de mejora se vuelve una bomba de tiempo. ¿Qué pasó? ¿A quién afectó? ¿Qué estamos haciendo? ¿Qué garantizamos para que no vuelva a pasar? El ejemplo. ¿Qué pasó? El acelerador falló el 10 de marzo. ¿A quién afectó? Atiende a más de 100 personas al día. ¿Qué estamos haciendo? Hemos gestionado una atención en una clínica privada mientras se repara. ¿Y qué garantizamos para que no vuelva a pasar? Que ningún tratamiento se interrumpa. El vocero. La improvisación en crisis es irresponsabilidad. Un vocero debe saber responder, contener y liderar desde la palabra. Por eso siempre, pero siempre se debe invertir tiempo en formar voceros. Los media training son indispensables. Una mala frase puede ser peor que el hecho original. Un vocero debe conectar y convencer.
porque la empatía sin datos no convence y los datos sin empatía no conectan. Siempre, siempre necesitamos ambas. Lo que no se publica también importa. Una llamada oportuna, una visita directa, el apoyo que se puede hacer institucionalmente, todo eso también comunica. No todo se soluciona con un comunicado. Muchas veces es más importante esa llamada, esa conversación directa. Eso muchas veces puede contener una denuncia. La empatía, una vez más, es una de las herramientas más poderosas que tenemos. Comunicar también es cuidar. Yo quiero cerrar con esta convicción. Nosotros no siempre vamos a lograr evitar una crisis, pero siempre podemos decidir cómo enfrentarla. Insisto una vez más, siempre con empatía, porque cuando lo hacemos bien, también estamos defendiendo a la institución. Comunicar en crisis es un privilegio que en las entidades de salud exige mucha, pero mucha humildad. Muchas gracias. Gracias por la atención. Muy bien, agradecemos a la licenciada María Roncal por su muy buena exposición. Vamos a decirle al público que hoy nos acompaña tanto en redes sociales como el Zoom, puedan hacer preguntas. A ver, Roger Guillermo, ¿quiere hacer una consulta? O no, o sea, o creo que ha dado aplaudido. A ver, vamos a hacerle. María, a ver, vamos a hacerte una pregunta que nos han puesto. ¿La eficacia de la respuesta también tiene que ver con la herramienta de la comunicación y varía si ésta utiliza las redes sociales o se hace personalmente por la autoridad pertinente o es válida las dos, Mari? Gracias, muchas gracias por la pregunta. En realidad, toda crisis es diferente, pero hay que, como ya lo hemos comunicado, ¿no? El tiempo es oro en comunicación. Y muchas veces lo principal es primero salir a decir, estamos preparando la respuesta, estamos viendo el tema e inmediatamente publicar un Twitter. Y posteriormente, ya cuando se tenga un poco más de tiempo, evaluar, ver la posibilidad de, o con comunicado, o con comunicación directa acuérdense que estamos hablando de experiencias en salud. Entonces, o comunicación directa con los pacientes, con los asegurados. Toda crisis es totalmente diferente y hay que tomar decisiones juntamente con el comité de crisis en ese momento. Muy bien. Hay otra pregunta de un colega que dice, como periodistas, ¿qué consejo nos darías si en algún momento nos dedicamos al sector salud? Muy buena pregunta también. Muy buena pregunta. Lo que siempre repito, nunca perder la humanidad en el sector salud. Eso es lo principal. En el sector salud, yo siento que somos muy privilegiados de trabajar ahí porque tenemos muchas oportunidades de ayudar. Entonces, una de las cosas que no se debe de perder es ese feeling, el hecho de querer ayudar a las personas con las que estamos cotidianamente, ¿no? Y con las personas que están en crisis también. Entonces, tenemos esa gran oportunidad de brindarles una mano y de solucionar crisis y de ayudar a seres humanos en el sector salud. También estoy leyendo otra pregunta en el Facebook de Zulema Salazar. Dice, ¿cómo se enfrentaría el plantón de algún gremio en un hospital? Bueno, el plantón de los gremios siempre se trabaja con el área de recursos humanos también. Lo principal, yo siempre digo que es el diálogo con los gremios. Ellos siempre van y con todo derecho, tienen todo el derecho de hacer sus reclamos, pero siempre se articula con la Oficina de Recursos Humanos, con la Gerencia de Operaciones y es más, con la misma Gerencia General para poder recibir a algunos representantes de los sindicatos, poder escucharlos
y poder trabajar en equipo y ver cómo se les ayuda con la solución de los problemas. Siempre hay que escuchar, siempre hay que dialogar, siempre hay que ser abiertos al diálogo, y más aún con los sindicatos. Muy bien, vamos a hacer otra pregunta. Acá dice Miguel Ángel Suero, ¿existe un plan B para solucionar una mala estrategia de comunicación inicial que no surtió efecto? Siempre tiene que haber un plan B, siempre. Eh, Siempre, pero ¿por qué no puedo haber surtido efecto? De repente porque no se comunicó efectivamente como debería de haberse comunicado, ¿no? Siempre hay que seguir las claves de la comunicación. Siempre en una crisis, eh, la empatía, lo primero, y siempre responder con la verdad, el compromiso y dar soluciones. Y articuladamente con las otras oficinas para, en este caso, la Oficina de Atención al Asegurado para el Trato Humano, la Oficina de Gestión de Calidad y Humanización para que no se vuelvan a repetir esas crisis, la Oficina de Operaciones para brindar todas las facilidades y también nosotros como comunicadores hacer seguimiento al caso, porque no es que una crisis también termine en ese momento, se tiene que hacer seguimiento para que no vuelva a repetir y no resurja también la crisis. Muy bien, Marita. Y la última, tenemos acá de Justinado Barrientos, dice, después del comunicado, ¿es necesario una conferencia de prensa dada por el vocero o el director? Desde mi experiencia, no. Yo siempre evito las conferencias de prensa porque ya con un comunicado bien redactado, ahí ya se tiene absolutamente toda la información. En cambio, en una conferencia de prensa siempre se corre el riesgo de que los colegas empiecen a preguntar otras cosas y no se puede controlar cuáles son las preguntas que van a hacer los colegas. Entonces, de preferencia, cuando hay una crisis en salud, evitar las conferencias de prensa. Muy bien, agradecemos a la licenciada María Roncal de Salud por su importante ponencia y ahora nos vamos preparando para el siguiente ponente. Vamos a recibir al licenciado Henry Horna. Él es Gracias. licenciado. Muy bien, gracias Marita por tu importante participación hoy. El licenciado Henry Manuel Horna Pereira es licenciado en Ciencias de la Comunicación y bachiller en Derecho y Ciencias con especialización en Gerencia Política y Gestión Pública en la George Washington University y Gerencia Pública por la Universidad del Pacífico. Cursa la maestría en Gestión Pública por la Universidad de La Rioja, España. Cuenta con más de 20 años de experiencia en el liderazgo comunicacional tanto en el sector público como privado. Actualmente se desempeña como director general de la Oficina General de Comunicaciones del Ministerio de Salud, liderando estrategias de comunicación institucional en uno de los sectores más críticos del país. Ha ocupado roles claves como asesor parlamentario en el Congreso de la República, director de comunicación en gobiernos locales y regionales, consultor en comunicación política para empresas del sector público y privado, y su experiencia abarca en la elaboración de planes de comunicación, la creación de contenido estratégico, el análisis coyuntural y la construcción de relaciones efectivas con medios de comunicación. Asimismo, cuenta con distinciones internacionales como la Fellow Paul Harris 2004 por la Rotary International y el reconocimiento como becario nacional 2010 por el Instituto Nacional Demócrata de Estados Unidos. Recibimos ahora al licenciado Henry Manuel Horna para su ponencia para este curso o este webinar de estrategias de comunicación. Muy buenas noches. Gracias por la presentación, estimado Paulo. Buenas noches con todos los participantes y todos los que nos siguen en las redes sociales. Quiero felicitar también la muy buena y clara exposición de María Roncal. Nos ha dado una mirada muy importante de cómo se maneja una crisis en el sector público. Esta invitación, aparte de importante, creo que es trascendente en el sentido de que en este momento estamos viviendo ya una crisis que tiene que ver con el sector salud. Es la crisis de los sueros fisiológicos defectuosos. Entonces, en ese sentido, yo quisiera hoy compartir con todos ustedes una mirada estratégica de la comunicación en crisis. Una mirada desde la academia, desde el libro de texto,
desde todo lo que se ha escrito y se ha dicho sobre este importante tema, pero también una mirada desde la experiencia, desde el qué hacer, desde el día a día, desde la experiencia que nos permite el haber estado manejando algunas crisis importantes, no solo en el sector salud, sino en otros sectores, tanto en el sector público como en el privado, de donde, como decía María, hemos salido pues algo curtidos, con mucha experiencia, ¿no? Hemos aprendido a mejorar las cosas buenas, pero también hemos aprendido nuestros errores. Hay que recordar que todo manejo de crisis, más allá de las fórmulas, más allá de los lineamientos, más allá de los planes que uno puede tener, implica también algo de olfato, algo del conocimiento, algo del tanteo del día a día, de lo que está pasando en este mundo ya más interconectado por las redes sociales, por la inmediatez de la información y también, hay que decirlo, por la inmediatez de la desinformación, que tal vez es el principal enemigo en una crisis en el sector público, ¿no? Voy a empezar a compartir la pequeña presentación que les he preparado para esta oportunidad. ¿Me confirman si la pueden ver en pantalla? Bueno, vamos a partir del hecho innegable de que no todo es una crisis, ¿no? Eso es la primera enseñanza. Un incidente no configura una crisis, ¿no? Aunque cuando estamos en el sector público, siempre los decisores, o sea, los directivos, los que no trabajan necesariamente en comunicaciones o no son especialistas en crisis, suelen percibir que cualquier incidente es una crisis. No es así. Un incidente puede ser una crisis potencial, pero un incidente definitivamente no es una crisis. ¿Y qué es un incidente? Por ejemplo, digamos que en un hospital no ha habido atención un día determinado, ¿no? No es una crisis, es un incidente que se puede gestionar con algunas de las herramientas de las que hemos estado hablando en la otra presentación, ¿no? Con un comunicado, ¿no? Con una explicación a través de las redes sociales, pero eso no configura en sí una crisis, ¿no? Hay que recordar también que cada vez que hay un incidente o una crisis, siempre hay un responsable, ¿no? Y generalmente el responsable es la oficina de comunicaciones. Y eso todos los que hacemos comunicaciones en el sector público lo sabemos, ¿no? Siempre que hay un incidente se convierte en crisis, se habla de que se ha escalado porque es un proceso en el que ha habido una falta de comunicación. Y eso no necesariamente es cierto. Ha ocurrido casos, pero no necesariamente es cierto. Partamos del hecho de que una crisis no es solo una amenaza, también es una revelación, porque la crisis va a revelar cómo nos hemos preparado, va a revelar cuánto hemos trabajado, qué tan sólido es el sistema que nosotros representamos. Pero sobre todo, y esto deberíamos apuntarlo, sobre todo la crisis revela el liderazgo. Una crisis va a determinar si existe o no existe liderazgo. Y si existe liderazgo, ¿qué tipo de liderazgo tenemos al frente? Pero también hay que recordar que las crisis pueden ser o reales o pueden ser una crisis de percepción. Yo les puedo asegurar que la mayoría de las crisis que existen en el ambiente público peruano suelen ser más crisis de percepción que crisis reales. Una crisis de percepción es cuando la población percibe que hay un problema y que ese problema genera una crisis, ¿no? Así ese problema no exista o no exista la crisis. Pero en este mundo de la percepción en la que estamos involucrados todos los que hacemos comunicación, sabemos que cuando hay un problema de percepción, es que ese problema realmente existe. O sea, cuando hay una crisis de percepción, hay una crisis. Así la crisis no sea real. Y tenemos que enfrentarla y tenemos que utilizar todas las herramientas que están a nuestro alcance para poder superarlas.
El asunto entonces es que si la mayoría de la gente percibe que hay una crisis, señores, nos estamos enfrentando a una crisis y nuestro deber es poder solucionarla, poder plantear las alternativas, poder plantear las soluciones. Partamos del hecho que la crisis se inicia con un problema, pero tiene que tener una solución aparejada. Cuando ese problema es un problema permanente, ya no estamos hablando de una crisis, estamos hablando de la normalidad, de la realidad. Y quiero aterrizar esto, por ejemplo, con el sector salud, que es un sector que ahora conozco muy de cerca. Por ejemplo, el problema de la falta de atención en algunos hospitales por el sobredimensionamiento de la necesidad de atención. Eso no configura una crisis en sí misma, porque ya es un problema que se viene arrastrando de hace muchos años y se constituye en una suerte de normalidad. Que esté bien o mal es otro cuento. El asunto es que no podemos hablar de una crisis por un problema que no tiene un horizonte de solución definido. Ahora, lo que necesitamos cada vez que enfrentamos a una crisis es decisiones, porque primero, como ven en la diapositiva, las crisis no avisan, pero revelan. Y para solucionarlas se necesita velocidad, se necesita hablar con la verdad y se necesita ejercer un liderazgo. Estos son los tres pilares. La velocidad es lo que nos va a permitir actuar inmediatamente y plantear una solución. La verdad es que tenemos que salir a decir lo cierto, lo real. Si hay un problema, hay que aceptar que hay un problema, no tratar de ocultar la información. Y esta es una situación que se suele generar en el sector público con mucha frecuencia, ¿no? Que se trata de esconder información o decir, no, esto no hay que decirlo porque no nos conviene, mejor eso lo decimos después. No, la transparencia en estos casos es clave, porque como nosotros como comunicadores y como periodistas odiamos algo, y lo que odiamos es la falta de información, el vacío. Y cuando hay falta de información, lo que comúnmente se hace es llenarla con desinformación. Y eso contribuye a agravar una crisis. Es la receta potencial para que una crisis se agrave, es cuando no hay transparencia, esa falta de información, los periodistas o los líderes de opinión o los opinólogos la rellenan con desinformación. Ese es el cóctel seguro para tener una crisis mucho mayor. Y ahora, desde el sector público, comunicar bien en una crisis no es una tarea secundaria. Se trata de una responsabilidad fundamental, porque aquí no solo está en juego la reputación de una institución, ¿no? Estamos hablando de la confianza del público en sus instituciones, también de la credibilidad. Estamos hablando del equilibrio político. Y en el caso de salud, estamos hablando de vidas humanas. La diferencia entre una crisis en el sector privado y en el sector público, especialmente en el sector salud, es que en el sector salud una crisis cuesta vidas. Una crisis mal gestionada puede costar vidas. Una crisis puede paralizar un programa nacional. Por ejemplo, nos puede paralizar un programa como el programa de inmunizaciones. Si la gente pierde credibilidad en las vacunas, deja de creer en las vacunas y no se gestiona bien esa crisis, eso puede costar vidas. Entonces estamos hablando de que existe una gran responsabilidad en la gestión de la crisis. Ahora, ¿qué es una crisis en el sector público? Generalmente las crisis en el sector público suelen ser mucho más complejas que en el sector privado, porque hay muchos componentes alrededor por el sistema de balance que tenemos de poderes. Siempre vamos a tener todos los reflectores puestos de otros estamentos, del establishment político, del establishment público. Tenemos a los poderes del Estado inmiscuidos, tenemos organismos autónomos como la Defensoría, la Contraloría, que también intervienen cuando se trata de una crisis. Pero lo importante es que se trata siempre de un evento inesperado, un evento que es disruptivo y un evento que tiene alto impacto mediático. Ahora, en cuanto a su origen, puede ser y originarse en una falla interna, en una falla del sistema, en una omisión del Estado, o también puede tener
como consecuencia un hecho externo, por ejemplo, la actividad que realiza un privado, que puede desencadenar una crisis, un escándalo privado, una catástrofe natural. El asunto es que siempre, pero absolutamente siempre, viene acompañada de presión. Y esa presión, por lo común y lo general, es una presión mediática, obviamente, pero también hay presión social por una solución y al final hay presión política. Ahora, toda comunicación en crisis parte de un ciclo, ¿no? Y esto se ha abordado bastante en múltiples estudios que se han hecho acerca de la comunicación en crisis. Pero hay etapas que son comunes. Y creo que la primera etapa y la principal es que uno tiene que estar preparado, es la etapa de anticipación, ¿no? Aquí entra la preparación, entran los protocolos, entra el plan de crisis, entra el ver si tenemos un gabinete de crisis y quién lo integra, si ese gabinete de crisis está preparado, si existen protocolos de acción cuando ocurre algún evento inesperado que tiene la potencialidad de convertirse en una crisis. Luego viene la activación. La activación es la primera respuesta que tenemos cuando ya hay un evento que se dispara, un incidente que tiene el potencial de convertirse en una crisis, o cuando ya la crisis estalló. Y en este caso, hablamos de la primera respuesta pública. El qué vamos a decir, cómo lo vamos a decir, el aceptar que hay un problema y el plantear una solución, una alternativa de solución en el corto o mediano plazo. Pero aquí tenemos que ser absolutamente transparentes. Si el problema tiene solución, pues hay que decirlo. Y si el problema no tiene solución visible, pues también hay que ser transparentes y decirlo. Entonces, la primera respuesta, la respuesta pública, define la narrativa, que es el tercer paso, que es la contención. Es necesario, escuché una pregunta que le hicieron a la ponente anterior, ¿basta con un comunicado o es necesaria una conferencia de prensa? Yo diría que eso depende, ¿no? Y depende mucho de qué es lo que tenemos entre manos. Si tenemos un incidente, pues lo controlo con un comunicado, con un tweet, y con eso basta. Pero si tenemos una crisis ya desatada, una crisis que impacta no solo la credibilidad institucional, sino que puede costar vidas, sí es imprescindible dar la cara. Y dar la cara significa hacer una conferencia de prensa, sacar a nuestros voceros principales y brindar toda la información de la que dispongamos y sentarnos ante el escrutinio de los periodistas para poder responder lo que se debe responder. Porque hay que recordar que el Estado, la mediación de la prensa es fundamental, ¿no? Nosotros podemos usar las redes sociales y les digo con la experiencia del MINSA, que tiene las redes sociales más grandes del Estado peruano, pero no nos basta para comunicar de manera adecuada ni para llegar a todas las audiencias. Y en ese sentido sí es fundamental, cuando el caso lo amerita, el poder comunicar a través de una conferencia o de una rueda de prensa, ¿no? Donde los voceros, podríamos tener voceros solo técnicos, pero si ya el caso escala, es necesario que hable un vocero político, puede ser el director de un hospital, o en alguna medida el ministro tiene que salir y dar la cara y explicar. Porque recordemos, si no lo explica ante la prensa, va a correr el riesgo de tener que dar explicaciones en otros estamentos, ¿no? Y ahí ya convertimos una crisis institucional o una crisis del sector en una crisis política. Y eso es lo que se pretende contener, ¿no? Después de que hemos hecho contención con la narrativa, que implica el mantener los mensajes adecuados para poder estabilizar la conversación pública y llevarla hacia donde se define que es el camino que debe tener la conversación pública, esto es, lejos de la desinformación, siempre respondiendo las preguntas que se tienen que plantear, desacreditando los mensajes que desinforman y las opiniones de muchos opinólogos
que se suelen presentar como expertos en temas de salud sin serlo. Entonces, eso es el control de la narrativa, el ver hacia dónde queremos llegar con el mensaje. Ahí es donde empezamos a hacer contención. Y generalmente esa es la etapa, digamos, más larga de la crisis, el control de la narrativa. Una vez que hemos controlado la narrativa y ya tenemos una solución al problema que se ha planteado, ya viene la fase de recuperación, ¿no? Que es cuando le damos el cierre a la crisis. Pero el cierre de una crisis solo se da cuando hay una solución. O sea, el problema tiene que desencadenar en una solución. Y esa solución tenemos que comunicarla por todos los medios. Y siendo transparentes. ¿Qué implica? ¿Qué implica esa solución? ¿Qué costo va a generar esa solución? ¿Quién paga las consecuencias de la solución? ¿Y quiénes son los responsables? Porque claro, una cosa es hablar del problema que desencadena la crisis, pero también tenemos que hablar de las responsabilidades de los que o generaron el problema o permitieron que el problema ocurra. Y eso es parte de la responsabilidad pública de una entidad, el establecer las responsabilidades. Y luego viene la fase de la mejora. Toda crisis, amigos y amigas, nos va a dejar una enseñanza. Toda crisis nos va a dejar lecciones que aprender. Toda crisis nos va a dejar cosas que hicimos bien, cosas que hicimos mal y cosas que debimos hacer o cosas que no hicimos. Y aquí vienen siempre los generales después de la batalla, que siempre llegan y dicen, pero debieron hacer esto. Bueno, posiblemente, no. Pero una cosa es estar sentado recibiendo las piedras y otra es estar mirando cómo las piedras caen. Pero la fase de las lecciones aprendidas, la fase de la mejora es una fase fundamental porque nos permite ya, cuando se trata del sector público, de mejorar los protocolos que ya tenemos para una respuesta a una crisis. Y ese aprendizaje es fundamental porque así el sistema se va perfeccionando con cada crisis que pasa. No hay un manual para enfrentar una crisis, pero sí la propia experiencia nos puede permitir adoptar protocolos, acciones, plantear lineamientos que puedan servir para una crisis que se pueda dar en el futuro. Y hay principios claves que se dan para manejar una crisis, ¿no? Según algunos autores, hay 6 principios que nunca fallan. Primero es actuar rápidamente. La respuesta rápida, pero sin precipitarse. Muchas veces se ha visto casos en los que un incidente genera una respuesta precipitada y lo que desencadena la crisis no es el incidente, sino una mala respuesta. Una respuesta precipitada, una respuesta abrumadora, una respuesta desproporcionada. Entonces aquí se trata de actuar con rapidez porque ya saben que quien habla primero siempre va a liderar la narrativa, pero la rapidez, y como vemos en el segundo principio, siempre tiene que ir acompañada de la veracidad. Evitar los vacíos informativos, evitar ese vicio que se tiene de que cada vez que hay un vacío lo van a rellenar con la narrativa que la otra parte quiere. Entonces, la rapidez tiene que ir acompañada, obviamente, de la velocidad, de la veracidad. Y la veracidad aunque duela, ¿no? Si es que hay que asumir culpas, hay que asumirlas. Si es que hay que actuar con diligencia y, como se dice, cortar cabezas, pues alguien tiene que asumir esa responsabilidad. Y si son crisis mayores, la responsabilidad puede escalar hasta los niveles más altos. Pero eso es lo que se tiene que hacer, porque estamos hablando de una respuesta de un estamento público. Estamos hablando de la respuesta del Estado. Estamos hablando de la respuesta que da el Estado frente a sus pacientes, frente a los usuarios. Y por eso es muy diferente la respuesta que se da en una crisis en el sector público que en una crisis en el sector privado. No quisiera adelantarme, pero voy a poner como ejemplo el tema de esta crisis en la que todavía estamos, que es la de los sueros fisiológicos, y vamos a ver la reacción, por un lado,
del laboratorio de Medifarma que asume la culpa, asume la responsabilidad, pero tenemos otro actor privado, la clínica de cadena sana, la cadena de clínica sana, que no ha asumido una responsabilidad. O sea, vemos ahí que el principio de la veracidad no juega, no juega. Pero eso es imposible hacerlo desde el sector público. Lo puedes hacer, pero no va a funcionar. Y el costo político de hacerlo posteriormente es mucho más alto que el costo inicial que uno paga por decir la verdad, ¿no? Luego es importante que haya coherencia entre las vocerías. Todos los voceros tienen que tener el mismo mensaje. No podemos tener mensajes distintos. Lo que sí podemos hacer es tener vocerías especializadas, por un lado, que son las técnicas, que pueden hablar del tema técnico, vocerías políticas, que hablan del tema político, netamente, y vocerías institucionales, que hablan de las implicancias institucionales que puede tener la crisis. Pero los tres tienen que tener una misma línea argumental, y ahí es donde se suele fallar cuando se abordan las crisis en el sector público, porque tenemos un vocero de cierto nivel diciendo A y luego tenemos a la cabeza diciendo B, y por ahí tenemos a un actor político relevante de más nivel diciendo A, B, C más D. Entonces lo importante es mantener una sola coherencia para todo, una sola coherencia narrativa y discursiva para todos los voceros. Eso es muy importante. Luego, focalizar, ¿no? ¿Y qué es la focalización del mensaje? Es que no nos distraigamos en lo accesorio. O sea, si tenemos una crisis, hablemos de la solución, ¿no? No vayamos por las ramas, no abramos la cancha, como decimos en el argot periodístico, para que la situación escale hacia otros niveles, ¿no? La focalización implica en dos cosas fundamentales: hablar del problema, explicar el problema y luego hablar de la solución. Nada más. Todo lo demás va a ser accesorio. Luego tenemos la claridad, que implica diferenciar los niveles de responsabilidad que existen, ¿no? La gente siempre va a querer un responsable. O sea, si hay una crisis que cuesta vidas, va a querer que haya un responsable que obviamente pague las culpas, ¿no? Si es que esa crisis generó una crisis institucional, pues obviamente va a tener que haber un responsable que asuma las culpas y que tenga que dar un paso al costado. Si hay una crisis de credibilidad, vamos a tener que tomar decisiones dolorosas en aras de que la credibilidad, que es lo que más está en juego en una crisis en el sector salud, la credibilidad en el sistema no se deteriore, ¿no? Y luego el control emocional. Y esto es importante porque el liderazgo se nota cuando no caemos en una sobrereacción. O sea, no podemos salir tampoco a dar medidas destempladas, no medidas exageradas, ¿no? Las medidas justas y correctas, y ahí hay una delgada línea que divide la acción de la sobrereacción, ¿no? Entonces, estos serían los principios claves que se ajustan mejor para cómo manejar una crisis en el sector público y especialmente en el sector salud. Sobre esto podemos discutir, obviamente, esto está abierto a muchas opiniones. Hay algunos autores que consideran algunas situaciones distintas, pero todo esto de acá que yo les estoy exponiendo parte no solo de la teoría, sino lo que hemos podido aprender en la práctica. Y bueno, ahora veamos un caso, ¿no? Y veamos cuáles han sido las implicancias comunicativas de este caso. Y vamos a hablar de una crisis que es una crisis que todavía se encuentra en la etapa de la narrativa, ¿no? Es una crisis que nos ha costado mucho, ha costado 5 vidas hasta el momento,
Es una crisis que ha impactado profundamente la credibilidad del sector salud, del sector salud público como privado, y es una crisis que esperamos se pueda resolver en los próximos días, ¿no? Y de la mejor manera. Las vidas obviamente no se van a devolver, pero de lo que se trata es de recuperar la confianza de la población en sus instituciones, ¿no? El país fue sacudido, obviamente, por la noticia de los pacientes que fallecieron o que quedaron en estado crítico luego de recibir suero fisiológico defectuoso. ¿Qué es lo que pasó acá? ¿Qué ocurrió? ¿No? Primero que el suero fisiológico es un producto ampliamente utilizado en todos los establecimientos de salud, tanto públicos como privados. Y en el caso peruano hay un laboratorio, la empresa Medifarma, que es la que fabrica aproximadamente el 60% de toda la demanda de suero a nivel nacional. Pero también es el proveedor de aproximadamente el 85% de todo el suero fisiológico que se utiliza en el sector público. O sea, tanto en el salud, en el MINSA, en las sanidades de las Fuerzas Armadas y Fuerzas Policiales, se utiliza este suero fisiológico producido por esta empresa. No es el único proveedor, pero podríamos decir que es el proveedor más importante. Estaríamos hablando ya de una posición dominante del mercado. Lo que tenemos conocimiento es que el 13 de diciembre hubo un problema en la fabricación de un lote, ¿no? Ese lote de suero que debe tener una proporción muy específica de cloruro de sodio, que es sal, durante la elaboración no se hizo el control de calidad respectivo, no se siguieron los procedimientos y terminó teniendo más sal, en algunos casos, de la que se requería. Estábamos hablando de un lote de cerca de 20,000 frascos que fueron distribuidos en el sector privado, ¿no? Fuera de todos los mecanismos de control que la propia empresa debía tener. Ahora, cuando nosotros, a través del proceso de farmacovigilancia que realiza DIGEMIT, que es un proceso que implica tanto al sector público como privado, que está normado, que hay obligaciones, que implica que todo establecimiento de salud debe informar en las 24 horas de cualquier evento adverso o reacción adversa que haya como consecuencia de la administración de un fármaco, se tiene que hacer en las 24 horas. Eso dispara una serie de acciones que también están normadas. En este caso no se hizo esa alerta. Tenemos que los primeros fallecidos que ocurrieron en la Clínica Sana fallecieron en el mes de febrero, y la primera alerta que ellos lanzan y hablan ya de un fallecido fue el 26 de marzo. O sea, ahí estamos hablando de una falla en el sistema con responsables identificables y a quien se les puede atribuir una responsabilidad, por lo menos una negligencia criminal. Pero ¿qué ocurrió? El hecho es que este suero nunca llegó a los establecimientos de salud del sector público porque las compras que realiza el sector público exige un control adicional de calidad al control que hace el laboratorio. Si hubiéramos tenido ese suero, si ese lote de suero de 20,000 frascos hubiera llegado al sector público, hubiera sido identificado inmediatamente y se lo hubiera inmovilizado, ¿no? Lamentablemente esto ocurrió en el sector privado, pero la repercusión de las muertes obviamente fue grande. Estamos hablando de que hubo una falla en el sistema del reporte temprano de eventos adversos de DIGEMIT y se rompió una cadena que debía funcionar adecuadamente. Entonces ya podemos ir estableciendo quiénes fueron los actores. Pero esto, obviamente, que se debió quedar tal vez en el sector privado, se convirtió en un tema del sector, se convirtió en una crisis del sector salud. Y desde el primer momento que se tuvo conocimiento de esto, se activaron los protocolos de comunicación para primero los incidentes, luego los eventos adversos y después las crisis. Lo primero fueron los comunicados que elaboró DIGEMIT con aprobación del área de comunicaciones para poder hacer la alerta sanitaria e inmovilizar esos frascos.
¿no? Se sacaron comunicados que fueron directamente a un público específico, ¿no? Como se sabía que había una focalización, esos comunicados fueron a través de la página de Digemit, que controlan, a la que acceden todos los responsables de las clínicas, farmacias y boticas, porque es su obligación hacerla, y todos recibieron la alerta. Por eso el lote se pudo inmovilizar inmediatamente. Pero como ya había transcurrido un mes desde el primer evento que no fue reportado, obviamente ya había un daño, ¿no? Y ese daño ha desencadenado muertes y todo lo que ya hemos visto en los medios. Entonces, acá podemos hablar de varios actores. Por un lado, tenemos al sector privado, ¿no? Ahí está Medifarma, está las clínicas Sana, la cadena de clínicas Sana. Ellos fueron los que fabricaron por un lado el producto y los que lo administraron y los que tendrían la principal responsabilidad. Pero luego tenemos al sector público, tenemos al Ministerio de Salud, ¿no? Y tenemos a Digemit, que es la Dirección General de Medicamentos, Insumos y Drogas, que es la que se encarga justamente de hacer el control de los productos farmacológicos que se distribuyen en el país. Entonces, la pregunta que surgió aquí es, ¿hay responsabilidad en Digemit? ¿No? Inmediatamente tuvimos más actores. Entró el Congreso de la República, ¿no? La Comisión de Salud se activó inmediatamente. Tuvimos también intervenciones de la Fiscalía, en alguna medida también la Defensoría del Pueblo, y como parte del Ministerio de Salud, para supervisar el trabajo de las clínicas, empezó a trabajar, a cumplir con sus funciones, su salud, que son los supervisores de los servicios de salud que prestan las clínicas privadas, ¿no? Esto ya había trascendido a la opinión pública y entonces tuvimos pues también como actores a los ciudadanos, la ciudadanía ha sido un actor principal, las víctimas y sus familias, y por supuesto los medios de comunicación, ¿no? Entonces nos encontramos frente a una crisis que se está jugando en múltiples tableros. O sea, es una crisis grande, es una crisis con múltiples actores, con consecuencias letales, y eso implicaba una respuesta inmediata, ¿no? Una vez que se conoció el caso de la muerte, que ya fue, pues, como les digo, se había producido un mes antes, inmediatamente se convocó a una conferencia de prensa con toda la información que se tenía hasta ese momento, ¿no? ¿Cuál fue la respuesta del Ministerio de Salud? Cada una de estas respuestas vino acompañada por todo el aparataje comunicativo, el acompañamiento comunicativo. Primero, obviamente, fue la inmovilización de los lotes, los productos, se hizo el cierre de la planta. La Procuraduría del Ministerio de Salud procedió también a hacer la denuncia penal contra todos los responsables, tanto de la clínica Sana como del laboratorio fabricante. Y frente a la posibilidad de que exista un posible desabastecimiento, un futuro desabastecimiento, y esto fue parte también del proceso de desinformación, se tuvo que emitir un decreto de urgencia, que salió la semana pasada, el decreto de urgencia 005-2025 SA. Ese decreto de urgencia lo que ha permitido es poder utilizar los lotes de suero que han sido adquiridos por el Estado y que se encuentran ahora en todos los hospitales a nivel nacional, hospitales y centros de salud del Estado a nivel nacional, previo un control adicional a cargo del INS, el Instituto Nacional de Salud, y de laboratorios debidamente acreditados. Esto con el objetivo, primero, de evitar un desabastecimiento y luego recuperar la confianza de la ciudadanía, ¿no? Tenemos actualmente en todas las dependencias públicas la posibilidad de un abastecimiento para hasta 4 meses, pero adicionalmente Senares también se ha dedicado al proceso de compra internacional para poder garantizar el abastecimiento posterior. Entonces, no hay ni va a haber un desabastecimiento de suero y eso es algo
que nosotros empezamos a comunicar de manera inmediata a raíz de la salida del decreto de urgencia. Y bloqueando, obviamente, a algunos opinólogos, que son aquellos que no tienen información, pero también teníamos algunos voceros, digamos, desinformados de otros poderes del Estado, ¿no? De algunos colegios profesionales que mostraban su preocupación por ese lado. Inclusive tuvimos algunos exministros que también salieron a manifestar de que iba a haber un desabastecimiento. Bueno, tuvimos que cortar con eso y la información que brindamos fue oportuna, inmediata. Hemos emitido comunicados, hemos tenido entrevistas en vivo, hemos tenido conferencias de prensa y también hemos respondido a los estamentos de control. Digemit también se dedicó a lo que es el retiro de todos los lotes, de los sueros que se encontraron de lote defectuoso, básicamente en el sur del país, ¿no? También corrió el rumor de que no se habían inmovilizado todos los lotes. Bueno, también tuvimos que enfrentar ese proceso de desinformación y dejar claramente establecido de que no había ningún frasco de suero que no haya sido inmovilizado, ¿no? Entonces, esa ha sido la respuesta del ministerio hasta el momento. Es obvio que el proceso todavía continúa, ¿no? ¿Qué nos interesa en este momento? Son dos cosas claves. Primero, garantizar de que los responsables de esta muerte en toda la cadena, incluyendo la responsabilidad que puede haber en funcionarios del Ministerio de Salud, sea asumida, ¿no? Y reciban la sanción que corresponde. Y segundo, recuperar la confianza, que es lo más difícil, recuperar la confianza de los ciudadanos en el sistema de salud. Y esa confianza pasa por garantizar de que va a haber un abastecimiento y de que esta situación no se va a volver a dar, ¿no? Y eso implica un refuerzo de los mecanismos de control, el convertir a Digemit en un ente autónomo, y hay un proyecto de ley que se ha presentado en esa medida, ¿no? Y que esperamos que el Congreso pues lo apruebe también en el corto plazo. Pero aquí también hablamos del contraste narrativo, ¿no? Y esto es importante diferenciar porque el hecho ha ocurrido en una clínica privada, ¿no? Pero, ¿qué hubiera pasado si este evento se hubiera dado en un hospital del Estado? ¿Qué pasaba si esto ocurría en un hospital público? ¿No? Yo considero particularmente que la reacción hubiera sido distinta, ¿no? La reacción que hemos tenido no solo en los medios, sino también en los actores involucrados. Tal vez hubiéramos tenido más titulares, hubiéramos tenido fiscales pidiendo detenciones preventivas, hubiéramos tenido allanamientos, no hubiéramos tenido a la Contraloría también dentro de las instituciones, pero esto ha ocurrido en el sector privado. Eso implica un doble estándar de reacción pública y es algo que se tiene que valorar desde la respuesta a la crisis. Estamos frente a un doble estándar de reacción pública. Cuando ocurre en una clínica privada, la respuesta institucional y mediática es mucho más lenta. Cuando ocurre, que si hubiera ocurrido este evento en el Hospital Loaiza, por ejemplo, ¿no? Ahora, este contraste a nosotros nos ha permitido también posicionar un mensaje potente, y es que el Estado actúa, ¿no? Inmediatamente se han tomado las medidas, por ejemplo, las denuncias penales que se han hecho a estos dos grandes empresas que representan grupos económicos muy importantes, grupos de poder y de presión, que también obviamente tienen sus tentáculos políticos y mediáticos, ¿no? El Estado actúa incluso contra intereses económicos que son poderosos. Y esto tiene que ver con la confianza y la credibilidad. Y la narrativa es que la salud está primero, antes que los intereses económicos. Hemos tenido voces de algunos líderes de opinión, de algunos exministros, hablando de que ha sido, por ejemplo, muy sobredimensionada la reacción del Ministerio de Salud al cerrar el laboratorio, que simplemente se debió incautar el lote y nada más, y el laboratorio seguir trabajando. Bueno, aquí entra también el principio precautorio.
Y frente a eso, la confianza de la ciudadanía está primero. O sea, si tenemos que recuperar la confianza de la ciudadanía, eso va a estar primero, la salud, antes que los intereses económicos involucrados, ¿no? En cuanto a los discursos estratégicos y al posicionamiento, tuvimos un mensaje firme, diseñamos un mensaje firme, porque salimos a hablar con la verdad, ¿no? En ese caso, el mensaje fue claro y contundente y tajante, ¿no? El ministro no se escondió, salió a dar conferencia de prensa, ha dado ruedas de prensa, ha hablado del tema, ha respondido a las preguntas de la prensa, ha generado respuesta a la desinformación, ¿no? Y se han dado también algunas entrevistas, ¿no? Es obvio que todos los medios, cuando se trata de una crisis de este tipo, quieren tener al ministro, pero hemos estado en donde se ha tenido que estar. También ha estado el viceministro de Salud Pública, cuya área es la responsable. Hemos tenido a voceros especializados de DIGEMIT. Entonces, hemos salido con un mensaje claro y hablando con la verdad. O sea, no hemos escondido información, no se ha hablado a medias tintas, se ha dicho lo que se tenía que decir, ¿no? Acá la diferencia es la supervisión estatal versus la gestión privada. Y creo que esto es algo que vamos a seguir discutiendo durante mucho tiempo una vez que solucionemos esta crisis. ¿Es la gestión privada suficiente? O sea, ¿podemos confiar solo en las medidas de autocontrol que puedan tener el sector privado? ¿Es suficiente la supervisión estatal que ejerce DIGEMIT con los mecanismos de control aleatorio, de muestreo que se realizan? ¿Es suficiente? ¿Es necesario avanzar hacia una mejora en esto? Yo creo que sí, que todo es perfectible, pero también partamos de un hecho de que este es el primer evento de este tipo que se ha producido en los últimos 40 años. O sea, no hemos tenido un incidente tan grave que tenga que ver con medicamentos y con muertes como el que hemos tenido ahora en los últimos 40 años. Eso dice mucho también de que los mecanismos, las normas técnicas que se implementan desde el sector salud, de alguna manera funcionan. Pero todo sistema funciona en la medida que todas sus partes hacen lo que tienen que hacer. Y acá vemos que la ruptura se ha dado en el sector privado. ¿Podemos seguir confiando en la autorregulación? Esa es una discusión que creo que va más allá del tema comunicativo y ya tiene que ver con condicionantes políticos, ideológicos, y es algo que ya tendrá que discutirse y analizarse mucho en otros estamentos, ¿no? En estamentos decisores, ¿no? Esta crisis también ha puesto sobre la mesa algo importante y es una verdad que incomoda, ¿no? Que incomoda tocarla, pero que debemos tocarla, ¿no? Que tiene que ver con la relación entre el poder económico y el silencio, ¿no? Hemos tenido muchos titulares buscando responsabilidades en el sector público, pero pocos tratando de visibilizar la responsabilidad del sector privado. Y lo digo sin ánimo de esconder las responsabilidades subyacentes que pueden haber en los mecanismos de control, pero sí es algo de lo que debemos hablar y es algo que se ha puesto sobre el tapete, ¿no? Como les digo, amigos, este es un tema, como todavía es un tema vigente, es un tema para el debate. Yo he querido mostrarles lo que estamos haciendo, como también una muestra de transparencia, y para por ahí tal vez tener un feedback con ustedes sobre todo este proceso. Y creo que ya cuando las aguas se calmen, vamos a poder tener ya esa mirada tranquila que nos da la lejanía del tiempo para poder analizar ya en su debida coyuntura todo lo que ocurrió, ¿no? Pero si hay lecciones que aprender y lecciones que replicar. Y creo que la primera es que la ética y la acción no se deben pelear, ¿no? Se puede ser firme sin ser agresivo, ¿no? Se puede ser firme, se puede liderar siempre con la acción, no con la sobrereacción. El discurso político
hay que dejárselo a los políticos. Nosotros, desde el campo de la comunicación, nos corresponde, obviamente, la información para que la población esté enterada, conozca la versión del sector y tratar de recuperar la confianza. La otra enseñanza, la otra lección es que hay que tener protocolos activos, protocolos que funcionen, ¿no? No un documento que diga protocolo de manejo de crisis y que esté archivado en el cuarto archivador de la oficina del director de comunicaciones. No, los protocolos son vivos. Los protocolos nos indican qué es lo que tenemos que hacer y cuándo, y cómo, y qué es lo que tenemos que decir. Entonces, esta crisis también nos enseña eso, nos enseña los momentos en los que debemos responder y cómo debemos responder. También nos enseña que el mapeo de los actores también necesita un mapeo del poder, ¿no? Todos los actores involucrados ejercen su poder de distinta forma. El poder de los medios es un poder al que nos enfrentamos en el día a día, es un poder que conocemos. El poder de censura de la opinión pública también. El poder político, obviamente, estamos en el ambiente público, ¿no? Pero tenemos el poder económico y también tenemos que mapear, y esa es una lección que tenemos que aplicar a futuro también. Y la última lección creo que es el hecho de poder convertir una crisis en una reforma. Si hay cambios que se tienen que hacer, pues hagámoslo, sin temor al cambio, pero tienen que ser cambios sustantivos, cambios que vayan a la esencia, ¿no? No cambios al estilo Gato Pardo, donde decimos que cambie todo para que todo siga exactamente igual. El hecho de convertir, por ejemplo, a DIGEMIT en una autoridad autónoma, independiente, que se encargue del proceso de vigilancia, de fiscalización y de control con sus propios recursos, apartada de los condicionantes de la política pública, de la política institucional, creo que es una medida adecuada y eso estaría ya en manos del Congreso de la República, ¿no? Y esa es una lección que tenemos que aprender. Una crisis siempre es una oportunidad para reformar lo que estaba mal. En este caso, la mejora de los sistemas de farmacovigilancia pasa por ponernos de acuerdo en los consensos que necesitamos para que haya una decisión política en ese sentido. Y esa es una tarea pendiente. Otra de las lecciones es que no podemos seguir dependiendo de un solo proveedor. Y es una lección que tenemos no que aprender, que tenemos que reaprender, porque ya nos pasó durante el COVID, cuando dependíamos de un solo proveedor de oxígeno, del oxígeno medicinal, ¿no? Entonces, si estas lecciones las tenemos que aprender y reaprender, creo que esta es una oportunidad para hacerlo. Amigos, las crisis en el sector público no solo se gestionan, se tienen que liderar, y el liderazgo tiene que ser con acción, con verdad, con convicción. Porque en el fondo, enfrentar al poder es actuar con decisión, y comunicar en una crisis también implica decir de qué lado estamos. ¿Estamos del lado del cálculo político o estamos del lado del interés público? Creo que con este caso hemos aprendido que en el peor escenario se puede comunicar bien si se actúa con principios, si se actúa con ética y con decisión. Y esto la ciudadanía lo nota y lo valora. Gracias. Muy bien, a nombre del Colegio de Periodistas de Lima y de la Junta Directiva 2024-2025, agradecemos la presencia de todos los colegas. Como ya bien lo anunció Carlos Basurto, el vicedecano, este es el inicio de una serie de actividades que vamos a iniciar a través de todo, a lo largo de todo este año. Así que por favor esténse pendientes. Se viene el curso de inteligencia artificial, se vienen cursos muy importantes, así que esténse pendientes de la página web, también de nuestro Facebook, donde vamos a anunciar los próximos cursos. Un abrazo, cuídense y que tengan una buena noche.